Muy buenos días. Hoy, en el día 351, comenzaremos con un nuevo libro de la Biblia, la Carta a los Hebreos. El autor de esta carta es desconocido. Esta carta contiene 13 capítulos y 303 versículos. El propósito de esta carta es dar a conocer a los hebreos a Jesús como el sumo sacerdote, como alguien superior a Moisés, a todos los ángeles, a la creación, como Dios mismo, en quien debemos depositar toda nuestra fe. Dado que algunos cristianos hebreos habían comenzado a enfrentar varias tentaciones, el autor escribe esta carta con el fin de exhortarles a no caer en ellas, pues se estaban volviendo perezosos, habían empezado a perder el ánimo y a sentir cansancio hasta desmayar, tanto que su entusiasmo y celo inicial habían empezado a enfriarse. No habían madurado en su fe algunos de ellos y se habían dejado de reunir. Es así como quien escribe la carta procura alentar a los líderes y a todos los cristianos para que no abandonen su fe. El autor pone como cierta mm, énfasis en Cristo, presentando a Cristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo, presentando a Cristo como el sumo sacerdote, presentando a Cristo como superior a Moisés, presentando a Cristo como aquel que se entregó por todos nuestros pecados. El contenido de esta carta es la excelencia de Cristo, Cristo superior a los ángeles, Cristo el hombre perfecto, Cristo es superior a Moisés, el reposo que promete Cristo, Cristo el gran sumo sacerdote, una advertencia contra la apostasía, el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de Melquisedec, un pacto nuevo y mejor, el nuevo santuario y la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo una vez y por todos, y la fe, la vida de fe, mostrando en especial en el capítulo 11 el cuadro de numerosos héroes de la fe. Hoy, en el día 351, leeremos los capítulos 1, 2, 3 y 4 de este libro de Hebreos. Comencemos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación?
Ahora leeremos el capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora leeremos el capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque todas las cosas es hecha, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo,
con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quien juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ahora leeremos el capítulo 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré, mira, no entrarán en mi reposo aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 1, el autor de Hebreos nos presenta a Cristo como Dios y nos muestra cómo Dios en su misericordia nos ha hablado siempre. Eso lo vemos en el versículo 1 de este capítulo de Hebreos, que dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces nos dice que nos ha hablado, primero que todo, muchas veces. Segundo, de muchas maneras. Y lo ha hecho a través, dice acá, de los padres y de los profetas. Muchas veces decimos que Dios no nos oye, que no le interesamos a Dios, pero déjame decirte que no es así. Siempre nos ha hablado. Dios nos habla también a través de su Hijo, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No solamente nos ha hablado a través de los evangelios, sino también a dar testimonio entregando su vida por amor a nosotros. La excelencia de Cristo la vemos en el versículo 3 que dice así, el cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es Dios, Cristo es majestuoso. Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo y vino a morir por ti y por mí en la cruz. Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Solo tenemos que recibir ese regalo de salvación. Solo tenemos que aceptar ese regalo de salvación, reconocer que sin Cristo no podemos. Cristo es superior a los ángeles, versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo no es aquel profeta, aquel líder, aquel hombre de ejemplo, simplemente Él es más que eso. Él es Dios. Por eso Cristo es digno de ser adorado, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Por eso somos llamados a honrarlo, a adorarlo, a reconocerlo. Él es justo, versículo 9. Mas has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Él, siendo Dios, vino y pagó el precio de nuestros pecados. Él no conoció pecado. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Cristo el Creador, versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. No fue que Jesús nació el día que se encarnó. Él es Dios y ha existido siempre, solo que en el principio era el verbo, Jesús, y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y el verbo, Jesús, se manifestó en carne. Cristo el vencedor, versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Qué lindo es que Él ha vencido. Él ha derrotado al enemigo en la cruz del Calvario y quiere darnos a nosotros también la victoria. En el capítulo 2, el Señor nos invita a no desviarnos de la fe. ¿Y cómo lo hacemos? Atender a Dios en todo lo que Él nos ha dicho. Versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y también allí, como acabamos de leer, nos invita a tener cuidado de no deslizar. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos dudar, podemos apartarnos por desobediencia, por dureza del corazón y el Señor nos dice, atiende, atiende a mi voz. No descuidar una salvación tan grande, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Somos llamados a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Jesús, coronado en gloria y honra, Él es un Dios amplio en misericordia. La misericordia de Dios con el hombre es grandísima y eso lo vemos en el versículo 6 que dice así, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Qué lindo es como Dios se acuerda de nosotros y tiene memoria de nosotros. La Biblia dice que aún nuestros cabellos están siendo contados por Él, los tiene todos contados. Jesús, nuestro Jesús, coronado de gloria y honra, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra
a causa del padecimiento de la mujer, para que por la gracia de Dios guste la muerte por todos. Somos llamados a honrarle, somos llamados a bendecirle, somos llamados a honrarle. Jesús, nuestro Redentor, versículo 9, que dice así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él gustó la muerte por usted y por mí. ¿Para qué? Para traernos salvación, para redimirnos, para pagar el precio que teníamos, que éramos esclavos, el precio por nuestra vida, para hacernos libres, versículo 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estábamos esclavos del pecado y el Señor nos hizo libres. Hoy tú y yo podemos ser triunfantes sobre el pecado por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Jesús es nuestro sumo sacerdote, versículos 17 al 18, que dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso, fiel y sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué bendición nuestro sacerdote. Y en el capítulo 3 vemos que Cristo es superior en todo. Jesucristo nuestro apóstol, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El apóstol es aquel que funda, que coloca los fundamentos. Cristo es el fundamento. Cristo es esa roca firme. En Cristo usted y yo estamos confiados. Además, en nuestro sumo sacerdote, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es aquel que intercede por nosotros, es aquel que lleva nuestro nombre delante de Dios. Él es superior a Moisés, versículos 2 al 3, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa del que lo hizo. Moisés fue aquel que llevó al pueblo, lo sacó de la esclavitud de Egipto y los llevó en dirección a la tierra prometida. Además, les entregó las leyes. Para los judíos, Moisés representaba el mejor líder, pero ahora el escritor les presenta a Jesús como el líder de líderes, como el superior, como el único que puede entendernos y ayudarnos. Permanecer en él demuestra que le pertenecemos. Versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Somos llamados a permanecer en él, a cuidar esta salvación que Dios nos ha dado. Un llamado a oír su voz y no endurecer el corazón, versículo 7 al 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como al principio, que el pueblo de Israel se apartó de la verdad y no pudo entrar a la tierra prometida. Un llamado a oír su voz, ya lo vimos, no tener un corazón dividido, versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Una evidencia de la inmadurez espiritual es vagar en el corazón, es tener un corazón dividido donde queremos un día buscar a Dios, al otro día no, queremos estar ahí pero no comprometernos.
y eso nos lleva a alejarnos de Dios. La incredulidad nos aparta de Dios, versículo 12, que dice así: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad hace que depositemos nuestra confianza en dioses que no son, en dioses muertos. El pecado endurece nuestro corazón, versículo 13. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado hace que nuestro corazón se endurezca, que nuestro corazón no quiera obedecer. Y además, la incredulidad no nos deja alcanzar la gracia de Dios. Y eso lo vemos en el versículo 19, que dice así: y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. En el capítulo 4 vemos que allí Dios nos habla del descanso prometido, un descanso disponible para quienes quieran recibirlo. Versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Es importante que procuremos con diligencia buscar al Señor. Recuerden que fue Él quien se manifestó a nosotros, fue Él quien vino a nosotros. Por lo tanto, necesitamos oír con fe la palabra, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es importante que podamos tener fe y creamos a la palabra. Cuando creemos, entramos en su reposo, versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La desobediencia también nos impide entrar en el reposo, versículo 6, que dice así: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Decidieron obedecer a otros ídolos antes que a Dios. Un llamado a oír su voz y no endurecer el corazón. Nuevamente en este capítulo, en el versículo 8, dice así: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Entonces, acá nos habla cómo muchas veces nosotros endurecemos el corazón. Vale, desde el 7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis el corazón. El corazón se endurece a causa del pecado. La función de la palabra de Dios es clara acá en el versículo 12, donde dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Qué rico es que dejemos que la palabra hable en nuestra vida y nos volvamos a Dios. Jesús es el único y mejor sumo sacerdote, versículo 15, que dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, Él te entiende. Podemos ir a Él, expresarle cómo estamos, cómo nos sentimos. Y por último, un llamado a acercarnos confiadamente en Dios. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hablar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué rico es que nos acerquemos con confianza en el Señor y sabemos que al que Él viene no le echa fuera. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal nosotros? ¿Reconoceremos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestro sumo sacerdote? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.